Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ya estamos terminando esta primera carta. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Yo creo que hoy solamente vamos a ver el verso 1. Ya. Dice, se lo leo y de ahí doy una introducción. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Para los que no han estado atentos o no han seguido la secuencia de esta carta o el desarrollo de este estudio, yo solamente les recuerdo que estos tesalonicenses vivían, cierto, a la orilla del mar, era un puerto, una ciudad de Tesalónica que todavía existe. Dentro de eso, yo siempre cuento o les recuerdo el contexto de ellos. Ellos eran extremadamente paganos. Cuando digo extremadamente, porque el trasfondo era multicultural. Por ahí pasaba una vía donde se traficaban ciertas especies o se comercializaba muchas cosas. Entonces eran de todos lados, pasaban por esa ciudad. Lo cual también eso hacía que en la religión hubiese muchas variantes. Había muchas religiones y obviamente ni hablar que eran nada parecido con lo cristiano. De entre eso, cierto, había mucha prostitución porque había muchos templos ya donde las sacerdotisas, ahí no habían sacerdotes, habían mujeres ya que se dedicaban a la prostitución, que en realidad ellos lo disfrazaban como ofrendas. Los hombres de esa ciudad, imagínense que llegaban muchos marineros, muchos que viajaban de aquí para allá, entonces pasaban y se encomendaban a estas religiones y tenían sexo con las sacerdotisas y daban una ofrenda, a lo cual estamos hablando de, y eso era normal. Ya, para esa ciudad, eso era común y corriente. No era visto, no era tachado por la sociedad, no, eso era normal. Pero cuando llega Pablo, Sila y Timoteo a la predicación, a la ciudad, en algunos eso se vuelve, se transforma. Como Dios hace una transformación en nosotros, también transformó aquello de Tesalónica y tuvieron que abandonar todo eso. Y cuando tuvieron que abandonar todo eso, empieza la persecución. Yo siempre le he dicho, nosotros cuando llegamos a Cristo, empezamos, como lo digo en mis términos, a atornillar al otro lado. Íbamos para allá, ahora vamos para el otro lado. Ahora empezamos a ver que lo que le llamamos bueno ya no es bueno, porque no le agrada a Dios. Entonces eso empezó a trastornar, por decir, a la ciudad y se produjo un rechazo. Además de eso, ellos perdieron sus posiciones porque perdieron trabajo, etcétera. Entonces yo lo cuento muchas veces, lo relato, ¿cierto?, meramente para entender el trasfondo de la ciudad. Es comprender un poco que la iglesia no es la que nosotros siempre nos imaginamos. Que llega un pastor junto a algunos hermanos, de algunos creen y todos siguen en su trabajo y viven felices y contentos. Así no fue, así no era. ¿Ya? Ahora nosotros en grado menor a veces sí también sufrimos ciertos estragos en los trabajos, a veces injustamente por causa de Cristo. La familia nos rechaza si eso es lo que nos toca a nosotros. Ya ese principio sigue, pero en el fondo de Tesalonicenses eso era más severo. La persecución y todo lo demás. Pero paralelo a eso, Pablo en la predicación a los tesalonicenses les dice que el Señor viene en las nubes. Eso es lo que el hermano recién leyó ya en el capítulo 4. Al acontecimiento que la Biblia señala como el rapto, ya, o el arrebatamiento de su iglesia. Eso y también asociado a la segunda venida del Señor. Entonces, ¿por qué Pablo dice eso y otras cosas más? Porque también los elogia por su fe, su perseverancia, el amor y todo lo demás, porque siempre se ha considerado que los tesalonicenses eran unos buenos hermanos, por decirlo así, o una buena iglesia de manera general. No que eran los perfectos y la mejor iglesia, algo mejor que tenía que otras iglesias. Pero siempre está. Había un detalle en ellos, en que el haberles dicho que el Señor venía pronto, eso provocó algo contrario, que muchos de los que entendieron el mensaje de que el Señor ya venía pronto, se
dejaron de trabajar, se dejaron de preocupar y asociaron dos cosas que obviamente hasta el día de hoy surge mucha controversia en cuanto a la comprensión de los finales de los tiempos. El rapto y la segunda venida del Señor. ¿Ya? Nosotros tenemos toda la Biblia, ellos no tenían toda la Biblia o no tenían todo el Nuevo Testamento. Entonces ellos tienen la carta, tienen lo que Pablo les enseñó, pero no tienen todo el panorama. Nosotros tenemos esta carta que habla de este acontecimiento, otras más, etcétera. Entonces nosotros tenemos un plano más general, o otra visión en cuanto a la a la segunda venida del Señor. El punto es, hermanos, que Pablo en el capítulo 4 al final les trata de alentar, porque lo que tenían ellos ellos tenían un pesar, un profundo pesar, de que si el Señor venía, ahora en el momento, ya donde Pablo está escribiendo, ¿qué pasaba con los que se habían muerto? A lo cual Pablo le dice que son los que duermen en el Señor. ¿Qué pasaba con ellos? Y él le habla que también van a resucitar. O sea, ya no sea una preocupación. Eso los alivió. ¿Ya? Ese es como un punto, explicarle que si el Señor venía en las nubes, ya, y todo lo demás, y sucede eso, no se iban a quedar los muertos en su lugar, sino que iban a ser primeramente ellos llevados y después, etcétera. Eso ya lo explicamos anteriormente. Pero ahora, capítulo 5, se habla del segundo suceso, la segunda venida del Señor. Hermanos, y esto lo vuelvo a repetir, no es que hayan dos venidas, o tres, me refiero, porque la primera, la del Señor cuando nace y muere y pasa su tiempo acá, y la segunda venida o el tiempo finales. No, y esto que no es muchas veces comprensible para nosotros, pero se puede explicar con las Escrituras. No es que venga Dios por etapas y todo eso, pero simplemente Dios va a venir, y esto lo dice la Biblia. Pero el acontecimiento final de su segunda venida, ya ahora aquí hace una aclaración y el capítulo 5 va a hablar sobre ello. Y esto, hermanos, es lo que ellos estaban desconcertados. Por eso les escribe. Y por eso 2 Tesalonicenses también se vuelve a referir a lo mismo. Entonces, imagínense en los dilemas que ellos estaban. Cada iglesia y cada conjunto de creyentes en su tiempo o en su temporalidad a veces tienen o les surgen dudas. ¿Ya? Por ejemplo, alguna iglesia en un momento, o esta misma iglesia en su momento, tenía la incertidumbre de que si la salvación se perdía o no se perdía, o quién salvaba o quién no salvaba. O el mismo cuando estudiamos Gálatas, ya que se había introducido una herejía que la salvación era de Dios, pero había que hacer algo, había que circuncidarse, había que apoyarse con la ley, etc. Entonces, cada iglesia tiene como su punto débil, también sus puntos fuertes. Pero hay que entender en su mérito que los tesalonicenses tenían esto, por decir una desventaja. Y hoy vamos a tratar de aclarar de que el Señor viene. Y lo otro que yo les he tratado de transmitir, he tratado de ser fiel al texto y no mezclar todo ese estudio de la escatología, que es algo completamente aparte y lleva mucho tiempo de explicarlo y más encima de comprenderlo. Entonces, por eso, cuando yo me refiero a los textos de aquí, no trato mucho de unir otros más, porque si para los tesalonicenses creo que fue un poco complejo entenderlo, porque imagínense, Pablo mismo les dijo, el Señor viene, y le dice primero, de la forma que viene, en las nubes, y viene, y así como dice en el original, como un zarpazo, en un abrir y cerrar de ojos lo iba a llevar, en las nubes el Señor. Eso lo entendieron, y después después habla del final de los tiempos, entonces ellos se habían confundido. O sea, si ellos se confundían, que queda para nosotros, también nos podemos confundir. La idea, y lo vuelvo a repetir, Pablo en esta carta no hace o no les da una enseñanza doctrinal, sino pastoral. Son conceptos que a lo mejor se les puede complicar entender,
Me refiero, cuando hablamos de pastoral, es un sentido paternal, como lo ha tenido siempre Pablo en sus escritos. Como lo digo yo, Pablo les quiso decir a los tesalonicenses y explicarle que el Señor viene, y se lo explicó, como digo yo, con peritas y manzanitas, de la forma más simple. ¿Ya? No le habló en términos escatológicos, que ya esa palabra es complicada para algunos, ya no le habló que esto, no, le habló simplemente con el Señor viene, como en las nubes, y le explica con peras y manzanas. ¿Se entiende? Es una mirada pastoral. No le citó ni siquiera aquí, vimos que no hay concordancia ni con Daniel, ni con los profetas del Antiguo Testamento. No, simplemente le explicó que el Señor viene. Entonces, esa es la mirada pastoral. Es el deseo de que, como yo decirles hoy, miren hermanos, como todos queremos saber la fecha exacta de la venida del Señor o cuándo va a suceder el rapto, ¿ya? Y como la Biblia no lo dice, habla de tiempos, ya, algo como atemporal, y eso lo vamos a ver también. Entonces uno no puede cifrar más o menos algo. Pero ¿cuál es la esperanza pastoral? Usted quédese tranquilo, usted quédese tranquila, siga haciendo lo que está haciendo, porque el Señor viene sí o sí. Punto. ¿Ya? Usted siga haciendo mire, todo lo que está haciendo y todo lo que tenemos que hacer, sigámoslo haciendo. Porque si existiese una fecha exacta, si yo, por decirlo, lo pongo el 25 de febrero del 2028, ¿cómo estaríamos nosotros? Sabiendo que esa fecha es la que viene el Señor así. Algunos, podríamos decir, poniéndole más empeño, más, porque ya sé la fecha. Otros, y no me incluyo, a lo mejor como todos los buenos chilenos, falta tiempo todavía. Y lo más probable, como todos buenos chilenos, nosotros estaríamos el último día, a última hora, pegándole una ley a la Biblia, una media hora, así como digo yo, ya, porque como ya el Señor viene, estamos a un día, a una hora, recién preparándonos ese día. Y capaz que llegue tarde, no sé a dónde, porque el Señor cuando venga lo puede pillar a usted en el baño, en la montaña, en el agua, donde sea, pero el Señor cuando venga viene, ¿ya? Pero nosotros a veces o se nos ha metido miedo o se nos ha dicho que el Señor viene justo cuando estemos en un culto. En ninguna parte la Biblia lo dice. Porque si Dios no hace excepción ni cuando estén muertos ni cuando estén vivos, no importa el lugar, ¿ya? Eso no quiere y no da derecho tampoco a decir, entonces, que me pille en la casa nomás. No, si el día que corresponde venir a la iglesia, usted venga solamente. Ya, dicho eso, el día del Señor, hay muchas Biblias que tienen un título así, ¿cierto? Por su segunda venida. Esta introducción es un poquito larga, pero quiero darle un poco de sentido a lo que viene. Porque aquí quiero llegar con esta introducción. Para algunos creyentes, para algunos, no para todos, su segunda venida, o la venida del Señor, en su segunda parte, para algunos es bueno. Es bueno porque nos vamos a encontrar con el Señor, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero a veces no le tomamos el peso de venir, porque ¿cómo viene? ¿En qué circunstancia viene? Y esos detalles los vamos a lo mejor ver durante el capítulo, ¿ya? No sálguese la idea de la fecha, ya eso ya estamos claritos. Pero ¿cómo viene? ¿A quiénes viene? ¿Ya? Esto es importante, porque la segunda venida del Señor ya no viene como cordero inmolado, ¿ya? Él viene como juez. Y Él trae las copas y lo que dice Apocalipsis, ¿cierto? Viene con juicio, viene con vara de hierro. Él ya no viene así como corderito y como lo pintan así el catolicismo a Jesús así bonachón, no, ahí no viene así. De hecho viene en un caballo blanco, lo que dice Apocalipsis, ¿cierto? Montado ahí, ¿cierto? Y viene como triunfante.
Pero anterior a eso, cuando la Biblia habla de la tribulación y la gran tribulación, Dios está y Jesús va a ejercer su juicio sobre la tierra. Y un juicio terrible, cual nunca ha habido. Si para algunos las 7 plagas, o sea, las plagas de Egipto, no sé, el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, todo eso fue terrible, esto va a ser aún más. ¿Ya? Si el diluvio fue algo terrible, esto va a ser más. Un detalle que a veces yo les digo y que a veces se nos olvida. Porque para nosotros a veces la solución del dolor o de lo malo es la muerte. Uno dice, pero total, me muero. Pero en aquel tiempo van a buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos. Nunca nos hemos puesto en esa circunstancia. Imagínense, querer morirse y no poder, es terrible todavía. Entonces el juicio viene. Entonces, ante esa noticia, Pablo le trata de aclarar a los tesalonicenses que la cosa no es más profunda de lo que a veces nosotros creemos. Que el Señor ya no viene como a perdonar y que en la segunda, tercera oportunidad, no, viene a juzgar. Más encima a eso de juzgar, castigar y condenar. Desde que Dios creó el universo, este planeta, los seres humanos y en el tiempo, todo lo que existe, han sucedido hechos y acontecimientos, algunos muy relevantes, otros muy superficiales. Todos observamos en la historia los avances de la tecnología, ¿cierto? Muchas cosas consideramos buenas y otras consideramos malas en un plano general, esto de la historia. Pero si vamos a la Biblia, encontraremos una suma, algunos acontecimientos de suma importancia, otros no, otros más relevantes, obviamente otros no. Ya, por ejemplo, si estudiamos o vemos la Biblia y uno ve ciertos acontecimientos del Antiguo Testamento, algunos fueron muy importantes para toda la humanidad, como el diluvio. Otros no, porque fueron más particulares, fue dado para ciertos pueblos o ciertos juicios, ciertos castigos. Ya. Pero hay otro que divide toda la historia. La primera venida del Señor, ¿cierto? Marcó, ¿cierto? Y dividió toda la historia universal. Bíblica o no bíblica, o sea, me refiero a los que creen y los que no creen. La primera venida del Señor marca una era, divide los tiempos, antes y después. Y eso es para los que no creen y para los que creen. Los que no tienen idea de Dios se tienen que regir por un calendario. Y más allá que el calendario lo inventaron, que los romanos, mire, pero hay algo que es cierto. Hay una historia antes y después. Jesucristo es celebrado para los ateos y para los que son creyentes. Para los que no creen. Todos celebran una Navidad, le llaman fiesta, no le quieren, mire, le quieren bajar el perfil, como sea, le ponen o le sacan, pero ese hecho no se lo puede, es indiscutible. Por lo mismo, hay otro hecho histórico por venir, que es la segunda venida de Cristo. Ya Pablo a los tesalonicenses les habló del acontecimiento del arrebatamiento, pero ahora se va a centrar en nuevamente explicarles con una mirada pastoral, no teológica ni escatológica, su segunda venida. Si ya explicó una parte, ahora viene la segunda. Voy a explicar de la segunda venida. Convengamos en algo común que sucede a todo ser humano en general. Que todos le tememos o tenemos miedo a lo que viene. De manera general, todos tenemos miedo al futuro. Aunque a veces decimos o nos mentimos nosotros mismos, si yo tuviera mucho dinero tendría el futuro asegurado. ¿Sí o no? Decimos eso, ¿no? Si yo tuviera una casa tendría el futuro asegurado porque tengo donde caerme muerto. Son expresiones comunes de nosotros, ¿sí o no? Pero en lo profundo siempre hay temores. No debiese ser de manera ideal en todo creyente, pero sí convengamos que tenemos todos temores al futuro. Usted puede decir, no, yo tengo una empresa, yo trabajo en una empresa sólida, que jamás, pero puede que desaparezca. Yo siempre me he jactado de manera metafórica y también irónica
de que yo trabajo en una empresa que es la empresa más grande del universo, digo yo, y que es indestructible. Y me nombran empresas que son de la zona, yo le digo, no, esas son así, digo yo. Mi empresa y mi jefe, lo digo yo así con respeto, no, ese sí que me da de comer, me da de esto, siempre me estoy refiriendo a Dios. Y cuando le digo que es Dios, dice, pero es... Y cuando me dice así como, yo le digo, no es algo menor, porque Él prevalece por sobre todas las cosas. Entonces, todos le tenemos miedo a todo, al futuro, ¿cierto? Tenemos miedo a las guerras, dictaduras, terremotos, enfermedades, etcétera. Pero nunca hemos tomado en cuenta de transmitir a los que no han creído, de transmitirle que debiesen tener miedo a la segunda venida del Señor. Nosotros a veces debiésemos usar el miedo para hacer remecer a las personas. Hermanos, a veces en la manera de evangelizar usamos el amor que debiese ser bien usado. Sí, el amor de Cristo viene a salvar, viene a rescatar. Pero cuando algunos tienen tan buen pasar, métale miedo. Porque si la Biblia lo dice, no es que nosotros siempre digamos, no, porque las personas cuando no se ven confrontados con lo que realmente viene, hermanos, el que tiene un buen pasar, buena situación de salud, de todo, y que se considera que no necesita nada de este mundo terrenal, pero necesita un Salvador, porque va a venir Jesucristo como juez a destruir al pecador y al pecado en la tierra, de manera literal. Y posterior a eso, después del juicio o del gran juicio, va a ir al infierno. Y eso no lo podemos sacar de la Biblia. Y tenemos que usarlo y tenemos que, obviamente, hermanos, tiene que ser siempre con prudencia. Ya, tiene que ser no en todo lugar y todo lo demás, sino también lo van a tachar a usted que estamos locos por Cristo, pero más locos todavía. ¿Se entiende? Hay que ser discreto, pero a veces se puede y debiésemos, es valedero, eso es lo que quiero decirle. Entonces, de manera pedagógica, usted tiene que enseñarle a algunos que el Señor viene. Y que no viene ya como, yo le decía, como otra oportunidad, no, ya no va a haber más oportunidades. La Biblia revela que la historia es producto de un plan con un propósito de parte de Dios, soberano y creador. Como dice Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Dios habló a través del profeta Isaías y dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Y lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 46:13. Estos versos, ¿por qué están aquí? Es porque Dios tiene designado un juicio en su segunda venida. Va a venir a juzgar esta tierra. Hay acontecimientos que están descritos en la Biblia que van a suceder en esta tierra, en este planeta, con estos seres humanos. No me refiero con nosotros mismos, pero a los que en su tiempo va a suceder esto. Entonces, eso va a suceder. Entonces, no podemos adornar el Evangelio y decir, claro, Señor, perdona pecados, sí, pero arrepiéntete ahora, no al final de los tiempos, porque ahí puede ser demasiado tarde. Como todos sabemos, Jesucristo es la figura central de la historia. Desde el Antiguo Testamento señala su venida y el Nuevo Testamento describe y expone su vida, muerte, resurrección y su segunda venida. A medida que la historia va revelando los propósitos divinos planeados desde la eternidad, hay un evento que ocupa un lugar preponderante en el horizonte, que es el día del Señor, sinónimo de su segunda venida. El día del Señor. Dichos sucesos marcará el final de los días del hombre, cuando Dios actúe en juicio para retomar de los usurpadores que hoy gobiernan, entre paréntesis, humanos y poderes demoníacos, el control directo de la tierra.
Será un tiempo sin precedentes de juicio catastrófico sobre todos los pecadores no arrepentidos. Entonces, ¿esto es serio? Sí es serio. Más que sea algo para nosotros así como ese morbo de saber el día o creernos que yo sé cuándo viene el Señor y nadie más lo sabe, no se trata de eso. Todos somos portadores de la noticia de que el Señor viene. Y que si no tiene, y si alguien no está preparado para cuando Él venga, va a ser enjuiciado y castigado por su pecado. Ese es el punto. Por eso siempre es el momento hoy de arrepentirse. La mayoría de los cristianos ya y de los mismos predicadores a veces no nos esforzamos demasiado en explicar o hacerle llevar a las personas de que cuando el Señor venga viene en juicio o castigo severo. Las Escrituras advierten a menudo sobre el juicio de Dios y el castigo eterno de los incrédulos. El juicio era un énfasis importante en los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero quien habló más sobre el juicio fue el mismo Señor Jesucristo. Todos los predicadores verdaderos deben seguir ese ejemplo, como también en Pablo. Ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 9. ¿Qué dice Pablo? Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 9 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, y aquí está el sufrimiento, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es parte y solamente un verso de varios que está anunciando ya de que va a haber un juicio, justo juicio. Nadie, como decimos muchas veces, nadie puede argumentar, ay, Dios no es amor. Podemos decir, todo este tiempo ha sido amor. Y siempre lo será porque Él es eterno. Pero también Él es fuego consumidor y consumirá a aquellos que se han opuesto al Señor. Y cada uno de los que se ha opuesto al Señor tiene clarito que se opone al Señor. ¿Por qué? Porque simplemente no le quiere seguir, no le quiere. Y cuando digo no le quiere es porque no siente la gana, no siente que no. Yo siempre digo, más allá que yo sienta o no siente, usted reaccione, usted hágalo. No por sentirse, no por emocionarse, porque las emociones muchas veces se van. Si siente, bien, si no, bien también. Pero tiene que obedecer el llamado de Cristo. Y por eso, hermanos, no podemos omitir el tanto amor y gracia de Dios como tanto el juicio, el peso de desobedecer al llamado. Son cosas que no se pueden separar. Obviamente, por eso yo le digo, siempre pidamos gracia a Dios, ya, para cuando anunciamos el Evangelio. No todo el tiempo podemos mandarlo al infierno por mandarlos, eso no se trata. Pero anunciar y decir una verdad y la otra ya de manera armoniosa. Introducido eso, ahora vamos al verso 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que os escriba, que yo os escriba.
Cuando dice pero acerca de, Pablo usa esa frase con frecuencia en otros escritos para señalar un cambio de tema. Ya lo había dicho, anteriormente el tema estaba hablando de el rapto o el arrebatamiento, ¿ya? Ese era el tema anterior. Ahora cambiamos de tema. Por eso dice, pero acerca de, y ahí usa eso. En 1 Corintios 12:1 usa una expresión parecida. Dice en el 1 Corintios 12:1, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Por qué? Porque también cambia de tema, ¿eh? Ya, es tan simple explicar eso de que, pero acerca, cuando usted está contando eso y después, pero y cambia a otro sentido. Como ya había dicho Pablo en su explicación de los acontecimientos finales, pasó del arrebatamiento a un nuevo tema, el día del Señor. Y aquí nos encontramos con esta frase, cuando dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, los tiempos. La frase de los tiempos, cronos, y de las ocasiones, kairos, en el original. Algunos ya saben y se puede sacar por lógica, crono de la cronología o lo que es contable, ya, o cronómetro, de ahí derivan esas palabras. Se refiere en sentido general a los últimos tiempos. En sentido general y amplio, se toma, por decir así, dos tiempos. Y aquí a veces un poco enredado. O hay que entender que hay un tiempo contable como el de hoy, ¿ya? No les puedo decir porque no alcanzo a ver, pero parece que hoy día es 18 del 1 del 2026, ¿ya? La fecha está chiquitita. Aquí hay un reloj atrás, sí, por eso lo estoy viendo. Pero ¿cuál es el punto? Esa es la fecha contable, así mañana será 19, etcétera, ¿cierto? Ese es el tiempo. Pero el que no es contable, cuando hablamos de la eternidad de Dios, y Dios vive en su eternidad, cuando decimos muchas veces como expresión, ¿y cómo es eso? No hay tiempo. ¿Cómo? Porque Dios es atemporal. Él interviene y hizo el tiempo en nosotros, o en su creación. Por eso en Génesis 1 dice, y Dios hizo el día y la noche, o la mañana, la noche. ¿Se acuerdan que ahí hay un día, 7 días? Y de ahí hay un ciclo, etc. Simplemente el hombre, de lo que Dios ya había hecho, Dios lo ordena nomás. Pero Dios hizo el día y la noche. Y eso hasta el día de hoy. De que haya un calendario maya, azteca, chino o lo que sea, ese es otro cuento, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, dicho eso, ¿a qué se refiere como al tiempo total? A una generalidad. ¿Tiempo contable? ¿Ya? ¿O es como dice aquí, o en el sentido general ese tiempo que corresponde a Dios? Daniel 2:21 habla un poco de esto. Hermanos, a veces cuando uno lee por primera, segunda vez la Biblia, y si no investiga un poco, uno no entiende absolutamente. ¿Ya? Y no que yo hoy día les diga, no, yo ahora sí que lo entiendo todo, pero todo tiene ciertas dificultades esto de hablar de los tiempos. Por eso también ha complicado en la interpretación de la Biblia a muchos. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios rige todos los tiempos. Por eso muchas veces nosotros en nuestra vida, ¿qué decimos? Oh, Dios que se ha demorado en responderme. Ha pasado mucho tiempo. ¿Ya? Y otras veces, oh, no se demoró nada. Pero también decimos, Dios llegó justo en el tiempo que tenía que llegar. A veces nosotros por nuestro poco entendimiento espiritual decimos y expresamos así, bueno, cada uno, y puede ser valedero que nosotros no sabemos todas las cosas,
pero a veces por nuestra falta de sabiduría nos expresamos así como que Dios se tardó, a veces anda adelantado. Dios siempre ha estado en el momento y en el tiempo preciso. Somos nosotros que tenemos una apreciación distinta. Porque nosotros, una hora de dolor física, una eternidad. Y no es una eternidad. Aunque, volviendo al kairos y al cronos, aunque las dos palabras podrían usarse aquí en un sentido sobrepuesto o iguales, hay una diferencia sutil de significado entre ellos. Cronos se refiere al tiempo cronológico, el tiempo de reloj o de calendario. Y kairos, por otra parte, el tiempo en términos de eras, temporadas o acontecimientos. ¿Ya? Para que entendamos un poco esto. Entonces, como decimos, uno por hora, fecha, cierto, de calendario. Y el otro, el kairos, tiene que entenderse como tiempo de eras, temporadas. Cuando uno dice, la temporada de la sandía. ¿Usted sabe cuánto dura? ¿Usted sabe o no sabe? Lo único que asociamos a la temporada de sandía, al menos en nuestra ciudad, es en el verano. ¿Es ambiguo eso o no es ambiguo? Sí, eso es como una ambigüedad, ¿sabes? Porque, bueno, pero si queremos decir más o menos yo, ¿cuándo vi la...? Ya, alguno le va a poner fecha. Del 25 de diciembre. ¿Y cómo sabe si se cortó una sandía el 24, el 10, antes? ¿Y cuándo terminó? No sé, yo la última sandía la vi en la feria, pero usted fue el único, si le preguntamos a otra persona. Entonces, por eso a veces en la interpretación de la Biblia, hablando de los tiempos, eras o temporadas, acontecimientos así, hay diferencia. Y no es que no sea exacto. Por eso Pablo aquí usa estos dos, los dos sustantivos de medir el tiempo. Y no es que por eso no es que se opongan, sino que hay que entenderlo en su totalidad. Un ejemplo simple, entre el 2018 y el 2019, en el periodo del expresidente Piñera, ¿qué hubo? ¿Qué pasó ahí? Mira, ahí uno se está nombrando un acontecimiento. Hubo un estallido social, hubo una cosa acá, pero hubo una pandemia. ¿Y cuánto duró la pandemia? Algunos dicen 2 años, 1 año. ¿Y está seguro usted? ¿Cómo supo del primer infectado hasta el último que se sanó? ¿Pero qué podríamos decir? Hubo un periodo, una temporada, ¿ya? Es lo mismo que el fútbol. El fútbol técnicamente se juega en 90 minutos, pero se divide en 2 tiempos. Para los que no saben de fútbol y le hablan, estuvo bueno el primer tiempo, pero el que no sabe nada de fútbol no tiene idea que ese primer tiempo cuánto duró. No tendría por qué saber. Pero los que son de fútbol sabían que dura 45 minutos, de manera ideal. ¿Se entiende? Entonces, para algunas cosas usamos las temporadas de la frambuesa, la temporada de tal cosa, la temporada de verano, la temporada y temporada. Pero eso no hay tanta exactitud. ¿Ya? Por eso aquí se fusiona en cuanto a decirles que el Señor viene en su tiempo, por decir así. Pero está asociado también a los tiempos de Dios, que puede ser en una era, en una edad, en un periodo, etc. Y esto no es, hermanos, Dios nunca ha hecho estas cosas para confundir. ¿Sí? Lo que pasa es que simplemente Dios no ha querido decir, y no lo va a decir, y no lo dijo, y ya eso no es discusión, como lo vamos a ver aquí. Entonces, tomando estos conceptos en conjunto, los dos términos sugieren que los de Tesalónica o los tesalonicenses tenían curiosidad por el tiempo en que ocurrían estos sucesos finales. De hecho, todo cristiano tiene curiosidad, o todas las personas tienen curiosidad.
El hecho de que los dos sustantivos suenan plurales indican que los últimos tiempos están compuestos por varios periodos y acontecimientos diferentes. Se lo vuelvo a leer. Dice, el hecho de que los dos sustantivos suenan en plural indican que los tiempos o que los últimos tiempos están compuestos por varios periodos y acontecimientos diferentes. Como dice Daniel 7:25, versión NTV, Daniel 7:25. Desafiará el Altísimo o al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo y medio tiempo. Chuta, recién le estaba hablando del tiempo del fútbol, ¿serán 90 minutos? No, no es eso. ¿Se da cuenta que hay parte de la Biblia donde se está hablando de tiempo, medio tiempo? Y, mire, si no vamos y no estudiamos esto, sería entender en chino. Sí, pero la Biblia muchas veces se aclara por sí misma. Daniel 9, del 24 al 27. Aquí está más fácil. Daniel 9, del 24 al 27 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Y podríamos decir, ¿eso es literal 70 semanas? ¿O también son eras o son tiempos? No nos vamos a meter ahí por ahora. Pero esto de las 70 semanas que habló Daniel se cumplieron con la primera venida del Señor y llegó en el momento preciso. Sigo con la lectura de Daniel 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de su príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Tan claro la fecha, no? ¿Y el tiempo? ¿Cómo no pusieron atención ahí? Bueno, ahí se está hablando obviamente en un lenguaje profético y que te cuesta, pero ¿cuál es el punto? Que hay momentos donde Dios está hablando, y de acuerdo a quien escribe también, ¿ya? No para complicar, sino que el lenguaje es distinto solamente. Pero cuando se estudia, todo esto se cumple. Hay que descifrar o interpretar que en otro lado dice las 70 semanas o una semana equivale a tanto y lo otro, o en qué tiempo se escribió para tener el significado de esto. Entonces, a lo que lo quiero llevar, que no porque algo se hable en una metáfora o en un sentido que no entendamos nosotros, eso no va a suceder. O eso va a ser inexacto. Siempre es exacto lo que dice la Biblia. El tema que nosotros no manejamos mucho, o el lenguaje por lo cual o en el cual se escribe algo. ¿Ya? Por último, dentro de esto mismo, o los últimos pasajes, Apocalipsis 11, del 2 al 3, versión NTV, dice:
Pero no miras el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Ahí estamos claros. Aquí estamos ya. Ahí están los días justos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en algunos lugares la Biblia habla así y en otros parece más inexacto, pero no es inexacto. Ya, es por un juego de palabras. Apocalipsis 13:5, versión NTV, dice: a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Con calculadora, ¿cuántos 30 días? Listo, ahí tiene la cifra exacta. ¿Ya? Hermanos, ¿cuál es el punto? Si nosotros observamos en el versículo, pero ahora, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. Se está refiriendo acerca de la venida del Señor. No es que no les quiera escribir, si le escribió o no. Pero lo que está tratando de decir, o lo que va a decir más adelante, ya, es el hecho de la fecha exacta y la hora, porque no ha sido dada a nadie. Eso está reservado solamente para Dios. Porque esa es la pregunta común, pero pastor, puede ser por ahí por septiembre. Usted sabe que hay muchos que lo han señalado y se han equivocado. Entonces, pero cuando la luna esté grande, cuando esté chica, cuando esté roja, cuando esté verde, cuando esto, cuando lo otro, hermano. Pero el calendario maya que decía la destrucción, mire, han habido tantas cosas y tantos dicen. Mire, yo creo, no lo he hecho yo, pero si usted pregunte cuándo va a ser el fin del mundo, se lo va a dejar tarea para la casa. Pregúntele a la IA, ¿ya? Pregúntele. Si tiene una respuesta, y usted es capaz, sí, a mí me dijo. Bueno, si ahí te hay una respuesta, pero esa no es la respuesta, porque no la hay. Entonces, ahora explicaremos, ordenaremos los ejemplos bíblicos de los recién que dijimos y leímos en Daniel, ya y Apocalipsis. Explicar en un sentido general, ¿ya? Eso es lo que es un panorama muy general. Y lo mismo que Pablo, de manera pastoral. Puede usted discrepar de este orden o de esta explicación, está en su justo derecho, pero solamente yo le quiero ordenar todo esto y explicárselo un poco, ¿ya? Primero, el arrebatamiento o el rapto, la aparición del anticristo, la salvación de Israel, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, el encarcelamiento de Satanás o encadenamiento, el reino milenario, la liberación de Satanás y la consecuente rebelión mundial al final del milenio, el juicio del gran trono blanco y los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo eso se podría denominar en un concepto sucesos escatológicos o de los finales de los tiempos. ¿Ya? Todo eso va a suceder porque está escrito en la Biblia. Pero si hay en el razonamiento de nosotros, empezamos nosotros a meterle, pero denle una pista, po. Y ahí empezamos nosotros a complicarnos. Cuando nosotros metemos como refrán el dedo en la sopa, como queramos, cuando nosotros empezamos a opinar y a poner nuestro parecer, es que alguien me dijo que no, pastor, mire, yo creo que no, mire, quédese o con lo que Pablo también le está diciendo a los tesalonicenses, o no sé qué otra explicación, porque si quiere invocar a alguien del cielo no va a venir, salvo un ángel que le va a dar una mentira, si un ángel demoníaco le va a dar un sueño, una visión, que a muchos le ha dado,
y que son para confundir. Hermanos, lo central de todo esto, como dice aquí, específicamente la congregación quería saber cuándo ocurriría el arrebatamiento y el día del Señor. Eso es lo mismo que muchas veces todas las iglesias en general quieren saber hoy, o han querido saber. ¿Ya? ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? ¿Qué señal hay? ¿O qué esto, qué lo otro? ¿Qué le precede para saber, para estar ya? Como dijimos en el capítulo anterior, estaban preocupados porque pudieran haberse perdido el arrebatamiento y estuvieran ya en el día del Señor. Pero a su pregunta referente a cuándo llegaría el día del Señor, Pablo respondió: no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. El Señor Jesucristo dio una respuesta similar a sus discípulos. ¿Qué dice el Señor en su respuesta? Cuando preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y que dice Hechos 1:6, nos toca vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los tesalonicenses no necesitaban saber cuándo llegaría el Señor o el día del Señor. Ya sabían todo lo que Dios quería que supieran. Saber cuándo llegaría el día del Señor provocaría indiferencia si se demoraba o pánico si venía pronto. Es lo mismo que yo le decía en la introducción. Si los tesalonicenses, los personajes de la Biblia, las iglesias de la Biblia o nosotros mismos supiéramos el día exacto, o estaríamos muy preocupados o relajados. Porque si son en 2 siglos más, falta todavía. ¿Se entiende un poco? Dios en su sabiduría dirige a los que escriben los que escriben en la Biblia o el Nuevo Testamento o lo que inspira para dejarlos a todos nosotros tranquilos en un sentido amplio, porque sabe cómo somos. Estar preparado espiritualmente para el regreso de Cristo no requiere determinar una fecha, velar ante un reloj o buscar señales. Dios ha escogido no revelar el tiempo a los acontecimientos finales, de modo que todos los creyentes vivan anhelándolo constantemente. Ese es el deseo de Dios. Anhela la segunda venida. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué dice ahí el texto? Hagáis esto hasta que el Señor venga. Estamos anunciando la venida del Señor. Entonces, cuando Pablo respondió las preguntas a los tesalonicenses sobre el día del Señor, explicó 3 aspectos de aquel momento. Y eso lo vamos a ver la semana que viene y las otras que vengan. Se lo vuelvo a dejar ahí para que los que toman apunte. Cuando Pablo respondió las preguntas a los tesalonicenses sobre el día del Señor, explicó 3 aspectos de aquel momento memorable. Su llegada, que es la forma o cómo será. 2, su carácter, su naturaleza o condición. La segunda venida no es aniquilación del individuo, sino de su bienestar. Y 3, habla de cómo va a ser esto de la venida del Señor. Su plenitud, su exactitud o su precisión. Eso es lo que va a tratar de explicar sobre la venida del Señor. No habla nunca de fechas, entiéndase eso. La fecha no existe. Pero cómo va a ser, como eso sí lo explica, ¿ya? Y eso lo veremos próximamente, para que estemos preparados. ¿Cómo es la forma? Solamente para, ¿cómo le llaman? Un spoiler. Yo no manejo el término. Verso 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como
ladrón de noche. Y ahí está la pista, po. Esa es como la forma. Y todos entenderán básicamente cómo viene el ladrón. Aunque hoy día los ladrones andan de día y de noche. Ya, el tema no sabemos cuándo. Ahora de manera general uno dice, ahora andan siempre. Sí, andan siempre. Pero bueno, ese es el punto. El punto es una sorpresa. No está anunciado. ¿De qué va a venir? Sí va a venir. Esa es la forma. Y eso lo veremos ya el próximo domingo. Póngase en pie. Meditemos un poco en cuanto a lo que hemos escuchado. Les dije, ¿o no? Esa es la sorpresa. Pero hermanos, meditando un poco, como ya dijimos y se dijo que no sabemos el día, la hora, sino que será en un tiempo, en una era que Dios ha estimado. La primera pregunta podría ser, ¿estoy preparado para ese día? Si el Señor viene hoy por nosotros en las nubes, ¿iré a Él porque realmente lo he recibido en mi corazón? ¿O me quedaré? Eso podría ser una pregunta. ¿Y qué puedo hacer? Arrepiéntete, pide perdón, porque este es el momento aceptable de salvación, no mañana. Ante una pregunta hipotética, si el Señor viene hoy, eso es. Y si el Señor viene en su segunda venida, también lo mismo, arrepiéntete hoy. El Señor puede perdonar todos tus pecados, todos. No hay ningún pecado, no hay ninguno que el Señor no pueda perdonar. Y ya calificas para entrar al reino. Y te vas a librar del juicio, la ira y todo lo que viene. Porque el Señor ya no vendrá a perdonar, va a venir a juzgar. Es hoy el momento de arrepentirse. Y para nosotros a lo mejor que ya podemos decir, yo ya me he arrepentido, yo ya soy del Señor y creo que Él viene por nosotros. ¿Qué hacemos? Bueno, es momento también de pensar, hermanos, ¿qué estoy haciendo hoy por el Señor? ¿Estoy trabajando? ¿Trabajaré este año? Lo digo así porque es el año, lo estamos empezando. ¿Trabajaré este año en el reino? ¿Haré algo como para agradar al Señor? Me refiero a las obras, porque con fe agradamos a Dios, pero ¿haré algo? ¿Meteré mis manos en el arado? ¿Haré una cosa? Piense, porque el Señor viene y el Señor nos va a pedir cuentas. No que me va a castigar, porque para sus hijos no existe esa parte, pero vamos a tener que dar cuentas. No podemos estar ahí, no, yo creo que no. No, hermanos, tenemos que trabajar. Todos hemos sido llamados a servir y no ser servidos. Padre, en el nombre de Jesús le pido que redarguya en nosotros. Si hemos tenido pereza en este año, si hemos tenido excusas de no servir, si hemos tenido flojera, desánimo, ayúdenos a salir de ese estado, Señor, porque necesitamos de usted. Porque sé que usted viene por nosotros. Eso es alivio, sí. Pero Señor, necesitamos también estar haciendo que usted se alegre cuando encuentre que nuestra casa, que nuestro cuerpo, nuestro pensamiento estén limpios de pecado. Señor, ¿cómo se gozará si nosotros nos encuentra siendo fieles? Ayúdenos como iglesia a vivir en santidad. Señor, ayúdenos que cuando usted llegue, encuentre que nosotros estemos con plena fe, con una certeza y convicción de que le estábamos esperando para tener un encuentro con usted. Y perdónenos, Señor, si a veces desestimamos que usted viene pronto. Ayúdenos, Señor, también a contagiar a otros con el espíritu de que usted viene pronto. Señor, no importa si no sabemos el día exacto, pero la buena noticia es que usted viene. Señor, a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.